Noches de nuevo. En esta oportunidad quiero hablarles el capítulo 6 de Jueces, el llamado de Dios a Gedeón. Tengo 4 turnos, no puedo, y este es el tercero, no puedo predicar el libro de Jueces entero, pero he seleccionado los que voy a compartir con ustedes. Vamos a hablar del llamado de Gedeón y qué aprendemos de esa experiencia que se nos narra en la Biblia, en Jueces capítulo 6. Cuando Dios llamó a Gedeón, el pueblo estaba nuevamente sumido en una crisis. Habían abandonado a Dios y es decir, Dios, los entregó, dice la Biblia, en manos de Madián, los cuales se unieron a los amalecitas y a los hijos del oriente o los orientales para castigar al pueblo de Israel por su desobediencia. Los madianitas eran parientes cercanos de Israel, ya que Madián fue el cuarto hijo de Abraham con Cetura, otra esposa que tuvo Abraham después de la muerte de Sara, su esposa. La maldad de los madianitas consistía en que atacaban al pueblo de Israel anualmente las cosechas y los ganados de Israel y se lo llevaban todo y los dejaban sin nada. Así leemos en el versículo 5 y 6, y acampados contra ellos destruían los frutos de la tierra y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Esto ilustra muy bien lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos quita la comunión con Dios y nos quita sus bendiciones, que son el alimento de nuestra alma. Y al que no tiene al Señor como su Salvador, lo priva de la salvación eterna, que es la peor pérdida que puede tener un ser humano. El hijo pródigo, por ejemplo, vivía como un príncipe en la casa de su padre, pero cuando se fue lejos y desperdició su herencia, como nos lo narra literalmente la Biblia, vivió miserable cuidando cerdos, un animal que los judíos aborrecen porque era parte de los animales que Dios había prohibido. Y en su momento de reflexión, el hijo pródigo pudo exclamar: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Asimismo estaba el pueblo de Dios, pereciendo de hambre por haber abandonado a Dios. Los madianitas con los amalecitas y los orientales venían y le llevaban toda su cosecha, todo su ganado que ellos pasaban el año criando, y los dejaban sin nada. Tenían que vivir escondiendo las cosas que tenían. El hambre más terrible que sufre el ser humano es el hambre espiritual. Cuando desea entender el camino de Dios, el perdón y la restauración, pero no lo entiende. A veces Dios le habla de una o de otra forma, pero el hombre no quiere entender el camino de Dios. Y esa es la peor situación que se puede dar en un ser humano. En esa situación, Dios envió un profeta que la Biblia no nos da el nombre, así que vamos a llamarlo un profeta anónimo. Una vez más, obligado por la opresión del enemigo, el pueblo clamó a Dios y Dios le envió un profeta anónimo con este mensaje: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis,
pero no habéis obedecido a mi voz. Fíjese en estos versículos, en este mensaje, que Dios les recordó las cosas que Él había hecho por ellos, pero también les recordó lo mal que ellos le habían pagado. Cuando Dios nos recuerda las muchas cosas buenas que Él ha hecho por nosotros y la forma tan distinta como nosotros le hemos pagado, Dios no lo hace para avergonzarnos a nosotros. Dios lo hace para llamarnos a la reflexión. Este profeta que habló las palabras de Dios no se menciona más en la Biblia. No se dice si el pueblo le hizo caso o no, pero es fácil entender de que no le hizo caso, porque si le hubiera hecho caso, entonces no se hubiese dado la historia de Gedeón. Es triste cuando Dios habla y el hombre no oye. Es muy triste cuando Dios habla y el hombre no cambia su camino. El estado espiritual de su alma se vuelve más frío y el despertamiento espiritual se hace más difícil. Por eso, cuando hay creyentes que están por un tiempo en la iglesia, se enfrían y se van de la iglesia y se van a la calle, al mundo, y se olvidan de la fe que profesaron antes en el Señor Jesucristo. Se les vuelve muy difícil muchas veces la reconciliación. Gracias a Dios por su misericordia que le concede el arrepentimiento a muchos de ellos. En esa situación, Dios pues llamó a Gedeón. Le mandó un ángel, que es ese ángel que se llama en el libro de Jueces el ángel de Jehová, que no era otro más que el mismo Señor Jesucristo antes de su encarnación, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y este ángel de Dios es el que habla con Gedeón. En esta conversación que tuvo el ángel de Dios, es decir, la segunda persona de la divinidad, con Gedeón, vamos a aprender tres cosas esta noche. La primera, que el llamado de Dios responde a nuestras preguntas. El llamado de Dios responde a nuestras preguntas. De hecho, los seres humanos somos muy preguntones. Si hay algo que no entendemos, especialmente en cuanto a las cosas de Dios, preguntamos. Y eso no hay nada de malo en eso, porque eso significa que queremos entender. A la primera reacción, cuando Dios habla con Gedeón, Gedeón soltó la pregunta que muchos de nosotros se ha hecho alguna vez. La pregunta que hizo Gedeón al ángel de Jehová fue esta: Ah, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? El versículo 13 dice así: Si Jehová está conmigo, ¿por qué me pasan todas las cosas que me están pasando? Esa es una pregunta que todos los seres humanos se han hecho, no una ni dos veces, creo que muchas veces a través de la vida. ¿Por qué sufren los que siguen a Dios? Esa es una pregunta muy frecuente en los seres humanos. No hay nadie que no se haya hecho esta pregunta más de una vez. De hecho, el libro de Job, ese libro bíblico que está exactamente antes del famoso libro de los Salmos, es una historia que trata y explora esta pregunta. Entendemos que los malos sufren, pero no entendemos que el bueno padezca aflicción. Entendemos que Dios castiga a los malos, a los que no buscan a Dios, a los que no siguen sus mandamientos. Pero los que leemos la Biblia entendemos que no vivimos en el paraíso, sino en un mundo dominado por el pecado, por Satanás y por muchos sufrimientos que vemos a diario. El pueblo de Dios sufre las mismas aflicciones que los demás, pero con una perspectiva diferente,
porque la fe en Dios prepara al creyente para enfrentar los problemas de la vida de una forma como otra persona que no conoce a Dios no podría hacerlo. En el Salmo número 73, el escritor llamado Asaf se quejaba con Dios porque veía a los impíos prosperando y viviendo bien, mientras que ellos, el pueblo de Dios, estaba sufriendo en el cautiverio bajo el yugo del imperio de Babilonia. Al final, él mismo dice en el Salmo 73 estas palabras. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, es la conclusión del escritor sagrado, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. El pueblo al que pertenecía Gedeón no andaba bien con Dios. Israel no andaba bien con Dios. Eso debió haberle sido obvio a Gedeón, pero tal vez no le era tan obvio porque se atrevió a decirle a Dios estas palabras, o mejor dicho, esta pregunta. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón estaba bien informado del pasado glorioso que tuvo su pueblo y de las maravillas que Dios hizo por ellos, gracias a los padres fieles que hablaron de Dios a sus hijos. Pero su fe estaba en crisis. Quería pruebas, como Tomás, el discípulo de Jesús, que quería ver eh, los orificios, los hoyos de los clavos en las manos del Señor y el costado abierto de Cristo para entonces creer. Otra pregunta de Gedeón al ángel de Dios fue: ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y a continuación puso una excusa, o quizás la primera excusa. Le dijo a Dios: he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Yo no sé si él estaba diciendo la verdad, pero si uno sigue leyendo los versículos siguientes, se da cuenta que su padre tenía tierras, tenía muchos sirvientes en la casa, tenía animales y muchísimas cosas. Sin embargo, él le dijo a Dios: no, yo soy un muchacho pobre, que no, yo no vengo de, ¿sabe?, de alcurnia, no tengo un background, un trasfondo, eh, como una excusa, vamos a decir, que le estaba presentando a Dios. Aquí Gedeón se parece a Moisés, que le puso 5 excusas a Dios para no ir a Egipto a sacar al pueblo. Pero las 5 excusas que Moisés le puso a Dios, las 5 se las rebatió, o mejor dicho, se las contestó Dios a Moisés. Asimismo, Dios también contestó la excusa de Gedeón. Y Dios le contestó con estas palabras: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Estas palabras debieron bastarle a Gedeón, pero él aún no estaba convencido de que estaba hablando con Dios y le pidió una señal. Esa señal es esta: yo te ruego, le dijo, que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Le pidió que esperara ahí hasta que él buscara una ofrenda, o sea, no de dinero, sino un animal para sacrificarlo.
Era un cabrito cocinado, panes sin levadura, harina y caldo en una olla. Cuando él volvió, el ángel de Dios consumió la ofrenda con fuego y desapareció a su vista. Entonces Gedeón se dio cuenta que era con Dios que estaba hablando. Se convenció de que había hablado con el ángel de Jehová, nada más y nada menos que el mismo Dios. Hizo allí un altar a Jehová y salió dispuesto a obedecer. En otras palabras, Dios contestó todas sus preguntas y lo dejó convencido. Esa es la primera cosa que aprendemos en este capítulo. La segunda cosa que aprendemos en este estudio es que el llamado de Dios comienza por casa. El llamado de Dios comienza por casa. Los versículos 25 al 32 de este capítulo nos enseñan esta verdad. Toda buena obra comienza en casa, en donde somos naturales. Ahí no se puede engañar a nadie. En casa somos lo que somos y es el primer círculo donde nuestras acciones demuestran lo que creemos. Un escritor llamado Warren W. Wiersbe, escribió estas palabras: si no practicamos nuestra fe en casa, ¿cómo podemos ponerla en práctica en cualquier otro lugar? Gedeón tenía que oponer resistencia en su propia aldea antes de atreverse a enfrentar al enemigo. En el campo de batalla. Pero el padre de Gedeón era el problema. El padre de Gedeón no seguía a Dios, no seguía a Jehová, sino que adoraba a Baal y a Acera, dos ídolos cananeos. Ese era el principal bastión que Gedeón tenía que conquistar. Así que la primera orden que Dios le dio a Gedeón fue esta: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Bueno, esta sí que era una situación difícil. Esta es una situación difícil para cualquiera, no solamente para Gedeón. Oiga bien, tomar los ídolos de su papá y hacer un sacrificio con la madera de su ídolo, bueno, eso como que no es tan, es fácil leerlo, pero es muy difícil hacerlo. Yo me imagino, haciendo imaginaciones, ¿verdad?, en mi mente, que tal vez Gedeón le diría a Dios: bueno, Dios, mira, cuenta conmigo para lo que tú quieras, pero al viejo déjalo tranquilo. Mi papá tiene otra religión, él no cree en Dios, él cree en otra cosa. No lo toque, cuenta conmigo. Pero no, Dios le dijo que tenía que hacer eso. Cuando Dios te manda a hacer una cosa, nada más tiene una sola opción. La haces a la buena o la haces de todas maneras. Pero cuando Dios manda, hay que obedecer. Finalmente, Gedeón tuvo que hacerlo. Así leemos en el versículo 27 que eso fue lo que hizo Gedeón. Mas, temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Fíjese, tenía miedo el hombre. Él lo hizo de noche, que nadie lo viera. Sacó el toro, la madera y todas esas cosas que ni su papá se dio cuenta, ni los empleados, nada, pero lo hizo. Y eso me recuerda un personaje en el Nuevo Testamento llamado Nicodemo, un religioso al que los milagros y las enseñanzas de Jesús lo provocaron inquietudes, y visitó a Jesús de noche, como quien dice, bajo la oscuridad de la noche,
donde los otros líderes no lo vieran. Mucha gente critica a Nicodemo porque visitó a Jesús en la oscuridad, como escondido, pero fue donde Jesús. Hay gente que no va donde Jesús ni de día ni de noche. Nicodemo fue de noche, pero fue. Gedeón obedeció a Dios de noche, pero lo obedeció. Hay gente que tiene que aprender que sea de día o de noche, lo mejor es obedecer a Dios. Al día siguiente, la gente del pueblo investigó quién era el culpable y le pidieron a Joás que entregara a su hijo Gedeón para matarlo. Pero su papá lo defendió y le dijo a la gente del pueblo, dice el versículo 31, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Porque Gedeón había derribado el altar y había hecho un sacrificio a Dios. Todo el mundo al otro día se dio cuenta y lo buscaron para matarlo. Pero su papá le dijo, bueno, si Baal es un Dios, que se defienda a él y contienda con mi hijo, déjelo tranquilo. Desde ese día a Gedeón le pusieron un apodo. El apodo era Jerobaal, que significa contienda Baal contra él o defiéndase Baal contra Gedeón. Y tercero y último lección que aprendemos de este capítulo es el llamado de Dios vence nuestras dudas. Los madianitas y sus aliados invadieron a Israel y se reunieron en el valle de Jezreel. Y es entonces que dice la Biblia, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, lo que usaban como una trompeta en la antigüedad, los abiezeritas, o sea, los de Abiezer, se reunieron con él. Al tocar, pues, el cuerno o trompeta, Gedeón reunió, vamos a decir así, un ejército, un grupo de hombres que iban a ayudarlo a pelear contra el enemigo. Pero también las tribus de Aser, la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí respondieron. En total, Gedeón contó con un ejército de 32,000 hombres. Asimismo lo dice la Biblia. 32,000 hombres. Estas 4 tribus estaban ubicadas cerca del valle de Jezreel. Pero uno se pregunta, ¿qué probabilidades tiene un ejército de 32,000 hombres contra otro ejército de 135,000? Porque el enemigo era eso lo que tenía. 135,000. Y Gedeón solo tenía 32,000. No llegaba ni a 40,000 siquiera. Parece que Gedeón dudó y le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está en el vellón solamente y queda seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Bueno, el Señor lo hizo exactamente así, como Gedeón se lo pidió. Al día siguiente, Gedeón pidió lo mismo, pero a la inversa, y Dios volvió a complacerlo. ¡Wow! Qué interesante, que usted le pide a Dios una cosa y Dios lo complace. El método de Gedeón ha sido usado por muchos cristianos a través de la historia. Cristianos indecisos que buscan prueba extra de la voluntad de Dios, aparte de lo que dice la misma Biblia, que es la palabra de Dios. Algunos dicen, por ejemplo, Señor, ¿debo consagrarme más a Dios? ¿Debo leer más la Biblia y orar? ¿Debo evangelizar y predicar a Cristo a otras personas?
¿Debo congregarme más y comprometerme más con la iglesia? Bueno, para esas preguntas no hay que sacar un vellón ni buscar una prueba, porque las respuestas a todas estas preguntas sabemos que son sí. Debemos ser mejores cristianos, debemos ir más a la iglesia, debemos predicar, debemos leer la Biblia y debemos orar. Todos los cristianos saben eso. No hay que pedirle una prueba a Dios de eso, porque sabemos que todo eso son responsabilidades. Citando otra vez a Warren Wiersbe, hablando de esto, él escribió: poner el vellón no es un método bíblico para determinar cuál es la voluntad de Dios. Más bien, es un procedimiento que utilizan las personas como Gedeón, a quienes les falta fe para confiar en que Dios hará lo que él dijo que haría. Como Dios conoce nuestras debilidades, complació a Gedeón, pero sería mucho mejor si nosotros confiamos en la palabra de Dios desde el principio, sin jugar al vellón como Gedeón, que jugó al vellón con Dios. Mira, que amanezca mojado, que amanezca seco, que esto, que lo otro. Concluyo diciendo: el llamado de Dios a Gedeón contestó sus preguntas, lo impulsó a comenzar por su casa y finalmente venció sus dudas. Cualquiera de nosotros que se vea en las mismas circunstancias que Gedeón sabrá que el llamado de Dios hará exactamente lo mismo. Que el Señor pues nos ayude a tener estas cosas pendientes, estas cosas que hemos visto en esta noche. Que el Señor los bendiga y gracias por la oportunidad de compartir la palabra de Dios una vez más.